¿Por qué no pasamos el año nuevo en casa de mis padres?, sugirió mi esposo. Esa frase inició todo. También fue el principio del fin. Mi nombre es Susan. Tengo 35 años y soy ama de casa. Mi esposo, Ben, y yo solíamos trabajar juntos antes de que yo dejara mi empleo para cuidar a nuestra hija, Emily. Llevamos años casados, pero esta era mi primera visita a casa de sus padres desde que Emily tenía 6 años. ¿Ya está lista la cena?, la voz de mi suegra resonó por toda la casa. Casi, respondí, ocupada en la cocina. Ella suspiró fuerte y dijo, eres una floja. ¿Cómo puedes aguantar a una esposa así? Ben, sentado en el sofá viendo televisión, asintió casualmente. Sí, las esposas de los demás hacen todo más rápido, pero no ella. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía simplemente quedarse ahí y dejar que ella dijera eso? Antes de que pudiera responder, mi suegra agregó, después del desayuno, limpia el jardín, luego el armario y el almacenamiento afuera. Se suponía que era Año Nuevo, un día de descanso y relajación, pero, en lugar de eso, estaba haciendo todo el trabajo mientras mi esposo no hacía nada, y me estaba volviendo loca. Cuando terminé todo, estaba completamente agotada y me senté en la sala para descansar. ¿Quién dijo que podías descansar? Haz el almuerzo ya, mi suegra me regañó. Estaba frustrada. Había estado trabajando todo el día y solo necesitaba un momento para recuperar el aliento. Eres una esposa. Debes trabajar como una sirvienta. ¿Crees que puedes comer sin ganártelo?, me gritó. ¿Qué? Ben creció en el campo, donde las costumbres antiguas todavía se mantenían. Se esperaba que la esposa se uniera a la familia del esposo y siguiera sus reglas, pero nadie me dijo que me tratarían como a una sirvienta. Oye, ¿puedes ayudarme un poco?, le pedí a mi esposo. De ninguna manera, respondió sarcásticamente. En casa, mi esposo nunca ayuda con nada, y en casa de sus padres hace aún menos. Ha estado bebiendo desde la mañana y no se ha movido para nada. Voy a hacer las compras, dije, esperando algo de ayuda. Sí, pues ve, murmuró sin siquiera mirarme. ¿Puedes al menos ayudarme a cargar las bolsas?, pregunté de nuevo. No quiero, respondió fríamente. Quería responder y decir, ¿quieres que te lance un mochi en la cara? Pero me quedé en silencio. En lugar de eso, imaginé lo difícil que sería limpiar si hiciera eso, mientras mi esposo simplemente se quedaba allí mostrando su lata de cerveza. Solo tomé una bebida, dijo, balbuceando. ¿Y qué?, dije, molesta. Estoy borracho, continuó. Sí, lo sé, simplemente no quieres ayudar, pensé para mí, sintiéndome completamente harta. Entonces, desde atrás, escuché a mi suegra gritar, ¿ya está la comida? Oh no, todavía tengo que cocinar. Acabo de caminar durante 30 minutos hasta la tienda y de regreso, cargando bolsas pesadas, y ahora me sentía mareada. Cuando finalmente volví a la casa, dejé las bolsas y me senté en la puerta, exhausta. Mientras suspiraba, escuché a mi suegra gritar de nuevo, apúrate, eres lenta en todo, igual que tu madre. Lo siento, mi hija se disculpó en voz baja. En ese momento, sentí una tristeza profunda al escuchar a mi pequeña decir perdón por algo que ni siquiera era culpa de ella. Me sentía como un robot que había agotado toda su energía, pero de repente encontré algo de fuerza. Olvidando lo cansada que estaba, me levanté de un salto y corrí hacia el griterío. Entré a la cocina a paso firme, pisando justo sobre mi esposo, que seguía tirado sin hacer nada. Lo escuché quejarse, pero no me importó. Cuando llegué a la cocina, vi a mi suegra sentada allí mientras mi hija estaba de pie con la olla interior de la olla arrocera en las manos. ¿Qué estás haciendo?, grité, con la voz llena de frustración. Mi suegra me miró con una mueca, actuando como si no le importara, pero cuando mi hija me vio, su rostro se iluminó y pude ver lágrimas en sus ojos. Mamá, finalmente llegaste a casa, dijo con alivio. ¿Por qué Emily está sosteniendo eso?, pregunté, confundida. Mi hija, luciendo incómoda, explicó, la abuela me dijo que hiciera arroz porque tenía hambre. Lave el arroz y... Antes de que pudiera terminar, mi suegra la interrumpió con una mueca, ni siquiera sabe cocinar arroz. ¡Qué nieta inútil! ¿Qué le estás enseñando? Ella es igual a ti. Me pregunto si realmente es hija de mi hijo. Eso fue suficiente. Ya no podía contener mi ira. Solo tiene 6 años. ¿Cómo puedes esperar que cocine? Por supuesto que está intentando, pero deberías hacerlo tú misma. ¿Cómo te atreves a tratar a tu propia nieta así?
La cara de mi suegra se puso roja de rabia y su voz chirrió enojada, pero ya no me importaba. Tenía que defender a mi hija. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que una anciana como yo trabaje? Eres horrible. Una esposa es una sirvienta y debe callarse y hacer su trabajo. La hija de una sirvienta también es una sirvienta. ¿Una sirvienta? Repetí en shock. ¿A quién crees que le debes tu vida? Vives del trabajo duro de mi hijo. Debes respetarlo a él y a mí. Deja de quejarte y ponte a trabajar. Sirvienta, gritó antes de salir de la cocina dando un portazo. Me quedé atónita. No podía creer lo ridículas y crueles que eran sus palabras. No tenía respuesta, solo un completo shock. Luego, escuché cómo hablaba con mi esposo en la otra habitación. Tu esposa es inútil, no es más que una sirvienta. Bueno, cuando tu hija crezca, también será útil. Solo espera un poco más, dijo. Sí, también es difícil para mí en casa, respondió mi esposo con indiferencia. Sabes, tal vez debería divorciarme de ella. Podría mudarme de nuevo aquí. No sería mala idea dejarla seguir haciendo todo el trabajo mientras yo me relajo en el campo. ¿Qué? Estaba horrorizada. ¿Realmente dijo eso mi esposo? Es una gran idea. Mi suegra coincidió, sonando encantada. Estaba fuera de mí de rabia. Apreté los puños, pero de repente sentí una mano pequeña y cálida que los cubría. Mamá, dijo una voz suave. Era mi hija. Me miró con ojos preocupados, y en ese momento, supe que tenía que ser fuerte por ella. Me agaché para estar a la altura de sus ojos y le hablé con ternura. Oye, Emily, ¿te gusta papá? Vaciló. Por supuesto, no podía darme una respuesta inmediata. Mi esposo apenas le prestaba atención mientras crecía. Cuando llegaba a casa del trabajo, no hablaba con ella. Simplemente se sentaba en el sofá, veía televisión o jugaba con su teléfono. Los fines de semana, salía a beber y volvía tarde. Después del COVID, comenzó a beber mucho en casa también, y estar crudo se convirtió en algo normal para él. En las fiestas, se quedaba en casa haciendo nada o salía con amigos. Apenas salíamos como familia. No podía ni recordar la última vez que lo hicimos. Este viaje a casa de sus padres era el primero que habíamos hecho juntos en años. Ni siquiera sabía en qué clase estaba Emily en el kinder, o que le gustaba o no le gustaba. No le importaba qué quería hacer en el futuro. Dudo que siquiera se diera cuenta de que ella empezaría la escuela primaria el próximo año. Por supuesto, no podía decir que lo amaba. ¿Cómo podría? Le pregunté de nuevo, ¿te gusta tu abuela? Esta vez, su respuesta fue rápida, no. Sonreí para mí misma. Eso no era sorprendente, dado como mi suegra le gritaba. Pero luego Emily dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Por qué te maltrata? Mamá, es año nuevo, y no has tenido un momento para relajarte. Siempre te está diciendo que hagas cosas. La abuela es tan cruel. Wow, no me había dado cuenta de cuánto había notado mi hija. Los niños realmente ven todo. Aún sonriendo, le pregunté la pregunta importante: Emily, ¿quieres vivir con tu abuela? Emily sacudió la cabeza. Cuando le pregunté, ¿quieres a tu papá? No. Su respuesta rápida me hizo sonreír. Eso era todo. Al día siguiente, tomé una decisión. Saqué a mi hija por la mañana, y cuando regresamos a casa de mis suegros, ya estaba oscuro. Cuando entré, mi suegra y mi esposo estaban esperando, luciendo irritados. Por fin llegaste a casa. ¿Qué has estado haciendo?, preguntó mi esposo. Sí, algunas cosas, respondí, evitando su pregunta. Mi suegra intervino: las esposas jóvenes de hoy en día, tengo hambre, sirvienta, ¿dónde está mi comida y mi té? Actuando como una reina, esperaba que la sirviera. Preparé el té en silencio y lo coloqué frente a ellos. Cuando mi esposo extendió la mano para tomar su taza, la arranqué de un tirón. ¿Qué demonios?, exclamó, sorprendido. Con calma, vertí el té sobre su cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa?, gritó mi esposo, tratando de detenerme. Dejé la taza y me enfrenté a ellos. Eres una sirvienta, gritó mi suegra. ¿Cómo te atreves? Cállate, le grité de vuelta. No soy tu sirvienta. Mi suegra intentó levantarse, pero me incliné cerca e interrumpí. La esposa de un hijo no es una sirvienta, le dije, con voz firme. No soy tu sirvienta y nunca lo seré. Ella quedó sin palabras, atónita por mis palabras. Acercé aún más mi rostro al suyo, a solo unos centímetros de distancia. No hay sistema en este mundo que te permita tratarme así, continué. Protegeré a mi familia, pero nunca seré tu sirvienta. Soy la madre de tu esposo, soy tu familia.
así que debes protegerme y hacer lo que te digo, gruñó. ¿Estás loca?, respondí calmada. Si fuera tu sirvienta, no sería familia. ¿Cómo eres familia cuando solo te dedicas a darme órdenes? Su rostro se puso rojo brillante de enojo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tú me hablas así que, ¿por qué no puedo yo?, respondí. Estoy cansada de tus tonterías. Mi paciencia finalmente se agotó. Me incliné aún más cerca, a solo unos centímetros de su cara. ¿Crees que tu nieta también es una sirvienta? Te has pasado. Su rostro se puso pálido mientras la miraba con furia. Finalmente, se quedó en silencio. Era como un semáforo, cambiando entre rojo y verde. Mi suegra, que había sido tan mandona. De repente, ella parecía tan débil después de solo un pequeño empujón. Se veía impactada, su rostro pálido, y sus manos temblaban. Me reí con desdén, dándole la espalda. Ella había estado actuando con tanta dureza, pero ahora temblaba como una hoja. Cambié mi enfoque a la otra persona en la habitación, mi esposo. ¿Y tú?, le pregunté. Sí, respondió débilmente, avergonzado. ¿Qué has estado haciendo mientras nuestra hija y yo éramos tratadas como sirvientas? Estaba en mi teléfono, y bebiendo cerveza. Lo miré con furia. ¿Bebiendo cerveza mientras nos trataban como sirvientas? ¡Qué gran vida tienes! Lo siento, murmuró. ¿Crees que una disculpa es suficiente?, grité, con la ira en aumento. Él chilló y corrió a esconderse detrás de su madre como un niño asustado. ¿Qué estás haciendo?, gruñí, sintiendo que se me venía un dolor de cabeza. Olvídalo, solo llena esto. Le pasé un papel. Mi esposo, aún escondido detrás de su madre, asomó lentamente como una tortuga. Cuando se dio cuenta de lo que era el papel, su rostro se quedó en blanco. ¿Papel de divorcio?, gaspó. Sí, vamos a divorciarnos. Nunca volveré aquí, dije con firmeza. Tanto mi esposo como mi suegra estaban sorprendidos. Con la boca abierta, agité el papel frente a ellos. Ya llené mi parte. Lo presentaré después del año nuevo, así que más te vale llenarlo también. Ese papel debe ser falso. No puedes obtener papeles de divorcio cuando la oficina del gobierno está cerrada, se burló mi suegra. En realidad, puedes obtener papeles de divorcio en cualquier momento, incluso en días festivos. Incluso puedes descargarlos en línea, y si quisiera, podría presentarlos hoy mismo. El rostro de mi esposo se puso pálido, sacudió la cabeza, casi llorando. No quiero un divorcio. No quieres que me vaya porque te sientes cómodo con que yo sea tu sirvienta, ¿verdad? No es eso lo que quise decir, tartamudeó. Sí, claro, respondí con sarcasmo. Parecía que estaba reviviendo el momento en que le grité antes. Su pánico era casi patético, pero ya no me importaba. Si no llenaba los papeles, conseguiría a un experto para ayudarme. Voy a divorciarme, ¿lo firmes o no?, declaré. Ya he hablado con mis padres. Emily y yo estábamos en la puerta, con nuestras maletas listas. ¿Vas a algún lado?, preguntó mi esposo, desconcertado. Buena pregunta, respondí, levantando mi propia maleta. Vamos de regreso a casa de mis padres. No me digas que es en serio, exclamó, con pánico en la voz. No lo es, dije con firmeza. Nos has tratado como sirvientas, y hemos terminado con eso. Si tienes algo que decir, háblalo con nuestro abogado. Adiós. Me di la vuelta para irme, pero él nos persiguió, con desesperación en su voz. Espera, no puedes vivir sin mí. Me detuve en seco y lentamente me volví para mirarlo. ¿Olvidaste?, pregunté. ¿Olvidar qué? Solía tener una mejor carrera que tú. Ganaba más dinero que tú antes de dejar mi trabajo cuando me quedé embarazada. Incluso entonces, ganaba más que tú ahora. Su rostro se puso pálido a medida que la realización lo golpeaba. ¿Había olvidado convenientemente esa parte de nuestras vidas? Sé que he estado fuera del trabajo por un tiempo, pero volveré a empezar, poco a poco. Mis padres están dispuestos a ayudar. Vamos a quedarnos con ellos por ahora, y yo me las arreglaré. No, lo haré funcionar. Al ver lo seria que estaba, mi esposo parecía al borde de las lágrimas. Lo siento, puedo cambiar, por favor, no me divorcies, rogó. Tuviste muchas oportunidades para cambiar, pero las desperdiciaste todas. Ahora es demasiado tarde para arrepentimientos, dije, volviendo a la puerta. Espera, mi suegra, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Me di la vuelta, irritada, y la vi con una expresión preocupada. ¿Qué pasa?,
Pregunté. ¿Qué pasa con mis comidas? Exclamó. No pude evitar reírme con desdén. No me importa. Grité y salí de la casa con Emily. Cuando llegamos a la casa de mis padres, nos recibieron con cálidos sonrisas. Bueno, inicio difícil del año nuevo, dijo mi madre mientras nos instaba a calentarnos junto al calefactor. Emily se relajó de inmediato, pelando mandarinas y acomodándose en el ambiente acogedor. Sentada junto al calefactor con mi hija, solté un suspiro de alivio. Había sido un año nuevo ajetreado, pero me prometí que pasaríamos el próximo en paz. Mañana, iría al santuario para hacer ese deseo. A pesar de las súplicas desesperadas de mi esposo para evitar el divorcio, finalmente llegamos a un acuerdo. Nuestra hija se negó a quedarse con él, y el pago de la manutención infantil se realizó por adelantado. No había forma de que pudiera confiar en ese hombre para manejar algo con responsabilidad en el futuro. Después de que vendimos el apartamento y Ben volvió a casa de sus padres, empecé a recibir noticias de él nuevamente. Un día, me llamó, sonando derrotado y quejándose de su situación. Me dijo que un vecino me había visto trabajar duro y que la noticia de nuestro divorcio se había propagado rápidamente en el campo. Como resultado, mi ex-suegra ahora estaba siendo mirada con desdén por todos en el vecindario. No me sorprendió, incluso en una zona rural, tratar a una esposa como sirvienta es inaceptable. Mi ex-suegra se había vuelto cada vez más agresiva y había estado usando a Ben como su propio sirviente. Estaban discutiendo constantemente, y él me llamaba para quejarse. Le dije, recibí el pago de la manutención infantil, y obtuviste lo que merecías. Podía imaginarlo llorando al otro lado del teléfono. Por favor, ¿no puedes ayudarme solo un poco? Soy el padre de Emily, y mi madre es su abuela. Sonreí, aunque no podía verme. Solo tomé una copa, dije, pretendiendo estar borracha. ¿Por qué debería ayudar? Siguió suplicando, pero yo ya había terminado. ¿Por qué debería ayudar? La buena fortuna llega a quienes se ríen, dije, y luego colgué. Bloqueé su número y, por un tiempo, no podía dejar de reír.